Dentro de los métodos electroquímicos, que tenemos varios, nos vamos a dedicar a ver los métodos potenciométricos. No sin antes decirles que la electroquímica comprende un grupo de métodos para análisis cuantitativo que se basa en el comportamiento de una solución, de una muestra determinada, cuando forma parte de una celda electroquímica. Ustedes ya han visto lo que son celdas electroquímicas en otras materias, química general, cálculo, fisioquímica. Bueno, igualmente vamos a hacer un pequeño repasito antes de adentrarnos a los métodos potenciométricos. En general pueden distinguirse tres tipos de métodos electroanalíticos. Vamos a ver más o menos una subdivisión importante. Una forma de subdividir las técnicas electroanalíticas podría ser en métodos que dependen de la relación directa entre la concentración de cierto parámetro eléctrico a medir, por ejemplo, potencial, corriente, resistencia, o conductancia, o capacitancia, o cantidad de electricidad. Un segundo grupo de métodos en las técnicas analíticas electroquímicas podría ser utilizar algunos de los parámetros eléctricos que acabo de mencionarle para establecer el punto final de una titulación, es decir, titulaciones para medir algunas de estas manifestaciones eléctricas que puede presentar una solución de un ion en particular o una mezcla de iones. Y una tercera categoría la podríamos agrupar como procedimientos en los cuales el analito que estamos estudiando, la solución que estamos estudiando, se convierte por acción o por efecto de la aplicación de una corriente eléctrica en una forma que podamos pesar. Entonces, con estos grandes conceptos, dentro de las técnicas vamos a ver que tenemos, primero pensar en que una celda electroquímica conocida, que podemos observarla en nuestros laboratorios comúnmente, consiste, por ejemplo, en un recipiente que contiene una solución, y dentro de ese recipiente vamos a tener algunos dispositivos a los cuales le vamos a llamar electrodos, que va a ser insertos en esa solución, sumergidos en esa solución, y estos electrodos, que serán específicos para el estudio de la solución en cuestión, nos van a dar cuenta de la presencia de un ion en particular y la cantidad de ese ion en particular. Esta figura que estamos viendo acá es de una titulación además, ¿no? Que era una de la subclasificación que les mencioné. Mediante técnicas de titulación podíamos medir varios de los parámetros eléctricos dentro de las técnicas, y dependiendo qué parámetro eléctrico midamos, va a ser el tipo de técnica. Por ejemplo, tenemos dentro de los métodos electroquímicos la potenciometría, que es la que vamos a estudiar, la conductometría, la electrogravimetría, polagrografía, voltamperometría. Pero de todas estas que tenemos acá, en los laboratorios comunes a los que nos vamos a remitir, que serían la posibilidad de trabajar en cualquier laboratorio, la más usada es esta técnica, la potenciometría. El resto lo vamos a encontrar en laboratorios electroquímicos específicamente, ¿no?
Entonces ya son mucho más particulares y por ello no nos vamos a entrar a hablar en detalle sobre las mismas. Siempre recordando que apuntamos a una formación básica con la idea de insertarse en algún laboratorio como técnico químico universitario. Bien, en el caso de la potenciometría, lo que vamos a necesitar es el recipiente que va a contener a la solución que vamos a estudiar. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿no? Cualquier cosita me van preguntando. El recipiente que va a contener el Erlenmeyer o el Beaker, en general Beaker, es decir, con bocas anchas, contiene la solución en estudio, y 2 electrodos. De cada electrodo saldrá un elemento conductor, digamos, que estarán cada uno de estos conectados a un medidor de potencial y va a registrar, digamos, de estos 2 electrodos, un electrodo lo vamos a llamar electrodo de referencia. Ese electrodo de referencia reunirá ciertos tipos de requisitos, ya lo vamos a ver, y siempre existirá otro electrodo que se llama electrodo indicador, que ese electrodo se va a elegir de acuerdo al tipo de ion que tengamos en la solución que queremos analizar. Normalmente la técnica nos ayuda a identificar distintos iones presentes, nos ayuda con alguna posibilidad a identificar, puede ser de qué sustancia se trata, muy aproximadamente, no es muy específico que digamos, pero sí es interesante la técnica para determinar la concentración del ion que estamos estudiando en la misma. Bien, luego tenemos la conductimetría, que es una técnica que tiene como objeto determinar la conductividad en la disolución que estamos estudiando. La electrogravimetría es la que, mediante el paso de una corriente eléctrica en la solución que estamos estudiando, generará especies, ya sea por oxidación o reducción, que se transformarán en sólidos depositados en un electrodo y eso se pesa. Esta es una técnica muy exacta para determinación de concentración, ya que trabaja con pesadas. La polarografía, que es un método en el cual se utiliza el electrodo, bueno, en este caso es muy específica, pero en realidad se trabaja con la medida de la intensidad de la corriente en función de un potencial aplicado mientras transcurre corriente por el sistema que estamos estudiando. Cosa que no sucede en el método potenciométrico, ya lo vamos a ver. Método potenciométrico, cuando vamos a medir el potencial de esa celda, que nos va a dar idea de la concentración del ion que estamos estudiando en la celda, no tiene que transcurrir o pasar corriente eléctrica, tiene que estar, se mide el potencial antes de que la celda comience a funcionar. Voltamperometría, acá medimos entonces secuencialmente la electrólisis usando electrodos muy pequeñitos, generalmente alambres de algún elemento metálico, en general son electrodos metálicos de alambres como plata, platino, oro, y se mide el paso de corriente y el voltaje involucrado en el mismo.
Bueno, eso a modo informativo para que veamos cuántas de las técnicas electroquímicas más comunes, y nosotros nos vamos a adentrar a la que sí encontramos, no más comunes, sino de las que existen, y sí la más común de todas que podemos encontrar, como les mencioné, métodos potenciométricos. En este caso yo les había mostrado en la primera filmina que vamos a medir el potencial en una celda electroquímica, en un sistema, entonces donde está la solución problema, y que el potencial que vamos a medir está en equilibrio termodinámico. No fluye corriente neta en el sistema mientras medimos el potencial. Cosa distinta en todas las otras técnicas que hemos visto, mencionado recién. En ese sentido, la celda está funcionando. Acá la celda no está funcionando, es decir, no hay paso de corriente, no hay generación de corriente, mientras vamos a medir el potencial que tiene la celda. Imagínense, es una pila, una batería. Entonces, nosotros cuando compramos la pila o cuando compramos la batería nueva, tiene una determinada carga. Esa carga es la que medimos con estos métodos. Cuando la pila o la batería comienza a funcionar y comienza a generar energía para hacer andar alguno de los objetos que quieran funcionar con esos elementos, con esos objetos, comienza a funcionar, a circular corriente, y al cabo de un tiempo se gasta el potencial, por así decirlo, de la celda, y deja ya caduco el elemento correspondiente. Entonces, como les dije anteriormente, el método consiste en un recipiente que tenga la solución que vamos a estudiar, a la cual le vamos a medir el potencial de partida, un electrodo de referencia y un electrodo indicador. Ya vamos a ver los requisitos y las características de esos electrodos. Acá vamos a hacer un pequeño repaso, lo que les dije, de lo que ustedes ya han visto en otras materias. Una celda electroquímica consiste en el recipiente con la solución en estudio, dos electrodos conectados entre sí, los electrodos, a través de un sistema que va a medir la corriente, el potencial del sistema completo, y luego que comienza a funcionar, comienza a transitar corriente a través de todo este sistema. Cuando esta celda comienza a funcionar, tenemos que comienzan a emitirse electrones de uno de los electrodos, al que vamos a llamar ánodo, por ejemplo. El que vamos a llamar ánodo comienza a sufrir una oxidación. Al sufrir la oxidación comienza a perder electrones que van a transitar por estos hilos conductores. Acá tenemos batería, medidor de potencial o medidor de pH, que es el electrodo que vamos a ver hoy. Y estos electrones llegarán al otro electrodo, que es el cátodo, el que va a sufrir la reducción. Y a su vez, en la solución también tenemos migración de iones. Si este electrodo es el que se va a reducir, también, porque la celda va a tender a neutralizarse. Cuando se neutraliza, ya perdió la actividad la celda a lo largo del uso, vendría a ser, ¿no es cierto? Entonces, si este electrodo se reduce, los iones positivos migrarán para este electrodo y viceversa, los negativos para este, tendiendo a neutralizar el sistema al cabo de un tiempo. Acá tenemos otro dibujo, ya en este caso mostramos otro tipo de celda, con dos hemiceldas, en donde una hemicelda tenemos el electrodo ánodo, que va a funcionar como ánodo,
en la otra hemicelda, el electrodo que va a trabajar de cátodo, y volvemos a tener todo el mismo sistema de cables, por los cuales van a transitar los electrones desde el ánodo al cátodo, y la unión entre las dos soluciones que vamos a tener en cada una de estas hemicelas para que fluya corriente, porque de eso se trata, la corriente tiene que fluir en estas celdas, se hace a través de este dispositivo que se llama puente salino. El puente salino estará relleno, este es un tubito en U, con una sal cuyos iones tienen una migración debido a su carga y a su tamaño, una migración o velocidad de migración relativamente similar. Entonces, los iones estos, ya sea el positivo para el cátodo, el negativo hacia el ánodo, para generar el cierre de este circuito. ¿Qué más podemos decir acá? Esto es simplemente para comenzar a familiarizarnos con la terminología. La celda electroquímica en el método potenciométrico va a estar regido el comportamiento y la parte cuantitativa por la ecuación de Nernst, que fue en su premio Nobel a principios del siglo XX. La ecuación de Nernst nos representa el potencial de esas celdas que acabamos de ver, el potencial, antes de que comience a fluir la energía, la corriente eléctrica, es decir, antes que esa celda electroquímica comience a trabajar, con un potencial estándar. Estos potenciales estándares están tabulados, ustedes los van a encontrar, ya habrán trabajado con esto, en condiciones normales de presión y temperatura, y mide las actividades que va a haber de reactivos y productos entre una hemicelda y la otra hemicelda. Lo que mide en realidad son las actividades, más allá de que en la práctica trabajemos con las concentraciones, que es lo que podemos medir en la práctica, ¿no? Pero en realidad son las actividades. Por lo tanto, las soluciones tendrán que tener ciertos requisitos para que la lectura de las mismas sea lo más cercano a la actividad, recordando que la concentración está relacionado con el factor, con la actividad y el factor de difusión. Y acá tenemos la misma expresión en condiciones normales de presión y temperatura, pero transformado en logaritmo decimal. Esta es la expresión que vamos a trabajar habitualmente con esta ecuación. Ahora, en esta diapositiva, lo que les quiero volver a reforzar es que nosotros vamos a medir el potencial de esta celda electroquímica. El potencial de esta celda electroquímica normalmente antes de que fluya corriente, como vemos acá, se realiza restando el potencial de la hemicelda del cátodo menos la del ánodo, por convención internacional. Y al cátodo le vamos a denominar, en esta configuración de hemicelda, ya después vamos a ver más en detalle, lo vamos a denominar electrodo indicador, y al ánodo electrodo de referencia. Todo esto es por convención, y sabemos que el ánodo está acá, el cátodo está acá, a uno lo llamamos indicador, al otro referencia, y el potencial antes de que fluya la corriente se calcula de esta manera. Acá lo tenemos. Recordaremos que la celda galvánica es la que va a generar energía, mientras que la celda electrolítica es la que va a necesitar de energía externa para que ella comience a funcionar, dependiendo los usos. Nuevamente otra celda, acá con mayor detalle,
el transporte de iones de una hemicelda a la otra, simplemente es como para darle una visión más detallada del transporte de los distintos tipos de iones. Y acá vamos ya más en detalle a ver cómo es el sistema en el método potenciométrico. Vuelvo ya un poquito más grande la imagen a mostrarle que tenemos el analito en estudio, en esta solución, en este beaker, dos electrodos sí o sí. Un electrodo al que le llamamos de referencia, y simplemente voy a decir acá, después vamos a ver en detalle los más utilizados, pero vamos a decir que el electrodo de referencia tiene que cumplir ciertos requisitos para que actúe como electrodo de referencia. En primer lugar, hay algunos pocos electrodos que son considerados como de referencia, que son el de plata, cruz de plata, y el de Calomer, que son los más conocidos comúnmente a nivel comercial. Esos electrodos tienen un potencial conocido. Ese potencial es estable. En general, debemos elegir un electrodo que no interaccione, y que no interaccione fundamentalmente con los iones presentes en la solución problema. Entonces, que sea lo más inactivo posible ese electrodo frente a los iones presentes en el beaker. Por lo tanto, tenemos un potencial estable, conocido, porque por eso le llamamos de referencia. El valor del potencial del electrodo viene provisto por el proveedor. Además es conocido del público, es conocido el electrodo de referencia, o de Calomel, que es de mercurio, o el de plata, cruz de plata. Mientras, como les digo, un alambre conductor conectados al potenciómetro, o si vamos a medir si este electrodo, que le vamos a llamar electrodo indicador, y ese electrodo específico para determinar la presencia del ion en esta solución, si en esta solución tenemos una solución ácida, el ion específico en este caso que vamos a medir, ¿cuál será? El ion protón de un ácido. Y lo que vamos a intentar determinar es la concentración de esta solución ácida que tenemos presente en este beaker. Entonces, si vamos a tener este electrodo sensible a iones hidrógeno, acá podemos tener ya sea un potenciómetro que va a medir el potencial de esta celda, o bien vamos a medir iones hidrógeno, que esto va a ser, lo vamos a llamar pHímetro. Que es lo que ustedes conocen en los laboratorios. Bueno, acá les he puesto algunas consideraciones importantes sobre los electrodos de referencia, que el potencial debe ser conocido, constante y completamente insensible a la composición de la solución en estudio. Bien. Y los electrodos indicadores, obviamente vamos a elegir electrodos indicadores que hay una gran gama de oferta en el mercado para, les diría, una grandísima variedad de iones, de iones provenientes de los elementos de la tabla periódica. Muchos electrodos sensibles a un determinado ion, con lo cual, dependiendo la solución que nosotros tengamos, puede ser catión o anión, vamos a poder elegir el electrodo que nos sea más eficiente, sensible y particular para el ion que querramos determinar. Dentro de la familia de electrodos indicadores, a su vez tenemos subclasificación, ¿no? Tenemos como dos grandes familias de electrodos indicadores. Tenemos la familia de los electrodos indicadores metálicos y la familia de electrodos de membrana, a los cuales, vuelvo a repetirles, se llaman electrodos indicadores específicos
o selectivos para determinados iones en estudio en la celda electroquímica. Acá les he puesto, les he enumerado, dentro de los electrodos de referencia más comúnmente conocidos, tenemos el de calomel, que es de mercurio, y el de plata, cloro de plata. Si podemos lo vemos hoy, si no la semana que viene. Y dentro de los electrodos indicadores, las dos familias que les mencioné, los metálicos, a los cuales vamos a llamar los de primer orden para cationes, segundo orden para aniones, sistemas redox, o de membranas, por ejemplo, para la medida de pH, concentración de iones hidrógenos, membranas de otros tipos de vidrios para determinación de otros iones, iones positivos, iones negativos, membranas líquidas, membranas de tipo sólido, membranas de detectores de gases. Bien, en principio vamos a estudiar es el electrodo universal por excelencia que vamos a encontrar en cualquier laboratorio, el electrodo para medir la acidez de una solución, el pH. Pero si tenemos tiempo, vamos a hacer un barrido por todos estos electrodos. Fundamentalmente, ¿qué hacen los electrodos? Miden, por ejemplo, si estamos en una celda electroquímica con dos hemiceldas, como vimos anteriormente, separadas en cada hemicelda una solución determinada y una sustancia determinada, y esas hemiceldas unidas por el puente salino, vamos a encontrar que en una hemicelda podemos tener, en cada hemicelda podemos tener o sustancias distintas, o sustancias iguales en distintas concentraciones, o sustancias diferentes y a su vez con distintas concentraciones. Y acá el kit de la cuestión es la migración de iones de un lado para otro lado, dependiendo la especie de los iones, el tamaño de los iones, la velocidad de migración de esos iones y de la concentración de un lado de la hemicelda y del otro lado de la hemicelda. Entonces, como para tener una idea, por ejemplo, si estamos hablando de mismas sustancias, pero distintas concentraciones, hay una tendencia de migración de la hemicelda donde tenemos mayor concentración hacia donde hay menor concentración, y a su vez la velocidad de migración va a depender del tipo de ion que estamos hablando. Los iones más livianos, mayor velocidad de migración respecto de los más pesados. En el caso de que estemos trabajando con distintas sustancias, pero iguales concentraciones, al trabajar con distintas sustancias, estamos hablando ya de iones diferentes de un lado y del otro. Entonces va a depender que la migración dependerá particularmente de la velocidad de migración de cada ion para un lado y para otro. Y en el caso en que trabajamos con distintas sustancias y a su vez distintas concentraciones, de la mayor concentración habrá una tendencia a ir hacia la hemicelda de menor concentración, pero a su vez también vamos a estar influenciados por el tamaño y la velocidad de migración de los iones. Acá, por ejemplo, tenemos lo que les acabo de decir, una celda separada, separada y conformando dos semiceldas, que esta está separada, por ejemplo, por una placa de vidrio fritado o vidrio poroso, que hace que ambas celdas se puedan comunicar entre sí y generar esta migración de iones, que esta migración de iones de una hemicelda hacia la otra es la que genera en definitiva el transporte de iones de un lado a otro, y qué es lo que hace, generar electricidad.
Pero si nosotros de una mezclamos las dos de una sola forma, es instantáneo, se produce la migración y no tenemos el efecto que la generación de electricidad transcurra en un tiempo determinado, como una batería, una pila. Entonces, en general, el contacto entre las distintas soluciones, ya sea de distinta conformación o distinta concentración, tiene que ser de tal manera para que el contacto y el transporte de iones de un lado a otro sea medido y regulado. En este caso lo estamos observando. Antes vimos un puente salino y acá, por ejemplo, estamos viendo esta placa fritada que permite que se regule el transporte de iones. Acá estamos viendo que estamos hablando de la misma sustancia, distintas concentraciones, veo que de mayor concentración lo que veíamos recién. Esto está explicado acá, allí, que ya lo hemos conversado. Bien, cuando vamos a hablar de electrodos selectivos de iones, particularmente hoy vamos a hablar de electrodos selectivos de iones de tipo membrana. ¿Por qué? Porque el electrodo de selectivo de iones hidrógenos para medir pH, es decir, acidez de una solución, es un electrodo de membrana, y particularmente membrana de vidrio, y particularmente de un vidrio en especial. Entonces, en esta clase vamos a trabajar y vamos a estudiar y vamos a conversar sobre electrodos selectivos de iones de tipo membrana. Entonces, las membranas que vamos a elegir, acá tenemos el electrodo indicado, ¿no? En general, los electrodos están constituidos por un tubo de vidrio. Este tubo de vidrio es de un vidrio Pirex fuerte, resistente. Dentro de este tubo tenemos un alambre que es conductor, y en el extremo inferior de este tubo tenemos otro tipo de vidrio que es la membrana selectiva a iones en particular, el ion que nos interesa determinar que está en este beaker. De ahora en más, vamos a empezar a hablar del ion hidrógeno para medir el pH de la solución. Así no nos hablamos en generalidades, sino vamos a ir focalizándonos en esto. La membrana de vidrio específica para medir la presencia de iones hidrógenos en este beaker estará ubicado en la parte inferior del electrodo. Es una membrana porosa de una constitución diferente a este otro vidrio. Este otro vidrio no es poroso. En general es vidrio Pirex, como les dije, y bien resistente a los golpes, por ejemplo. Esta otra membrana es mucho más sensible, es porosa, tiene una constitución que ya la vamos a ver, y al hablarle de porosidad, estamos hablando que a través de ella va a haber transporte de iones, desde el interior del electrodo, porque en este electrodo está relleno de una solución en particular, depende del electrodo que estemos trabajando. Como acá vamos a estar estudiando el electrodo de membrana de vidrio para iones hidrógenos, en esta parte donde está inferior la membrana de vidrio, sensible a iones hidrógenos, en el interior estará relleno de una solución ácida, generalmente cloro de hidrógeno, por ejemplo, de concentración conocida, porque así es como compramos el electrodo. Entonces, de este lado de la celda, podríamos así decirle, del interior del electrodo, sabemos qué concentración tenemos de cloro de hidrógeno. Vamos a hablar ya, por ejemplo, que en este beaker tendríamos cloro de hidrógeno. Y de este otro lado tenemos cloro de hidrógeno solución, solo que de concentración desconocida.
de ambos lados de la membrana, por lo tanto tenemos iones de hidrógeno de este lado, iones de hidrógeno de este lado. Adentro concentración conocida, afuera concentración de iones de hidrógeno desconocida. Bueno, vamos a ir un poquito más abajo, adelante. Entonces, las membranas en los electrodos selectivos de iones de membrana son constituidas de distintos tipos de vidrio, con cierta conformación y constitución elemental, con cierto grado de porosidad, y que de un lado, como les dije, tendremos una concentración de sustancias y del lado externo otra concentración de sustancias. Esta diferencia de concentraciones del lado externo al lado interno es lo que va a generar movimientos de iones desde la solución en estudio a la capa externa de la membrana de vidrio, y acá movimiento de iones del interior del electrodo a la capa interna de la membrana de vidrio, de la parte inferior del electrodo, y esa movilidad de iones será registrada por la membrana. Eso lo tomará el electrodo, el alambrito que está inserto, que llega hasta la parte inferior del bulbo, que le decimos, del electrodo. Esa movilidad de iones es detectada por este alambre conductor que lo lleva al potenciómetro y lo coteja con el potencial estable y de referencia del electrodo de referencia. Y acá estamos midiendo, contando la presencia de iones que tenemos, o la diferencia, mejor dicho, de iones detectada por el electrodo indicador. Vamos a seguir conversando sobre esto para ir aclarando más estos conceptos. Acá tenemos otra imagen de la membrana, supongamos que sea un corte de la membrana. Esta es la parte interior de la membrana, que va a estar más cerca, los bordes externos, que estaría en contacto con la solución externa problema, y este es el borde interno de la membrana que estaría en contacto con la solución interna del electrodo de concentración conocida. Van a estar hidratados, porque son los que están en contacto con soluciones, y en este caso ácidas, soluciones acuosas de ácidos, y van a estar más hidratadas, y se va a generar una movilidad entre los iones de la capa externa, de la capa externa de la membrana, ya sea la que da a la solución problema, y ya sea la que da a la solución de referencia. Mientras que la parte más interna de la membrana va a estar más seca. En general, las membranas de vidrio para medir iones hidrógeno, presencia de iones hidrógeno, es decir, para medir el pH, es conocido como membrana de vidrio Corning 015, que son silicatos, silicios coordinados tetraédricamente con oxígeno. Esto ya nos suena familiar, ¿no? De vez en cuando algún aluminio nos recuerda a algo que hemos visto, que son las zeolitas, pero este es vidrio Corning, silicatos de aluminio, particularmente, silicatos de aluminio no, silicatos y aluminosilicatos de sodio. Si tenemos aluminio en estos aluminosilicatos, ¿qué veíamos antes? Que se generaba una deficiencia de carga negativa cerca del aluminio. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan las zeolitas? Miren a dónde venimos a aplicar el concepto que vimos en las zeolitas. Esas cargas negativas dijimos que iban a ser neutralizadas por iones positivos. En este caso, el silicoaluminato de este vidrio Corning que se emplea, que tiene una composición de X%
de óxido de silicio, de óxido de aluminio y de sodio, las cargas negativas van a ser neutralizadas por sodios, iones monovalentes. El más usual es el sodio. ¿Y qué va a pasar? Que en la cara externa de la membrana de vidrio, la externa que da a la solución problema y la cara que da a la solución interna del electrodo, solución conocida de pH o concentración conocida, se va a suceder este intercambio de iones entre los sodios de las caras de la membrana de vidrio y van a ser intercambiados por iones protones. Esa movilidad de iones entre la cara externa y la cara interna es lo que va a registrar el alambrito que está sumergido en el bulbo del electrodo de referencia, de indicador, perdón, electrodo indicador. Acá podemos ver más en detalle los componentes del electrodo indicador. Ya sabíamos que salían los dos alambritos que se conectan al pHímetro o al potenciómetro, las paredes de vidrio. Este alambrito es un alambrito en general de plata, y dentro del bulbo donde transcurre esta movilidad de iones, tenemos generalmente una solución de cloruro de hidrógeno de una concentración conocida, saturada con plata, cloro de plata, que va a ser un ion común la plata con el alambrito de plata. En general, también dentro de las soluciones, como ustedes verán, esta barrita que tenemos acá es una barrita o agitador magnético. ¿Para qué? Para mantener constantemente la solución agitándose y que sea homogénea, en el caso de que llegamos a tener alguna mezcla, por ejemplo, que sea homogénea para que la lectura del electrodo indicador sea lo más cercana posible a la real presencia de iones en la solución, ya que si tenemos más de un tipo de ion en la solución y no está agitado, podemos estar introduciendo el electrodo de referencia en alguna zona donde haya más concentración de un ion particular que otro. Ustedes me van frenando cuando quieran hacer preguntas. Acá, bueno, tenemos otra imagen donde volvemos a explicar el funcionamiento de esta membrana. Y, a ver, decirles que la técnica potenciométrica o los métodos potenciométricos, como ya les dije, que se basa en la medida del potencial eléctrico en la celda antes de que empiece a circular corriente respecto de un electrodo de referencia y un electrodo de indicador del ion que vamos a determinar. En este caso, vuelvo a repetir, vamos a hablar del ion hidrógeno. Podemos hacerlo de dos maneras. Un método que se llama potenciometría directa, que consiste en la determinación de la actividad o presencia del ion hidrógeno de manera directa, introduciendo el electrodo indicador en el beaker en cuestión, y ahí hacemos la lectura de manera directa del potencial eléctrico o el pH. Lo mismo, vamos a estar hablando de potencial o pH, en este caso, ¿no? O tenemos la titulación potenciométrica, donde vamos a titular, supongamos que tenemos el ácido en el beaker, y lo vamos a titular con una solución valorante, que será, si tenemos el ácido en el beaker, será una solución valorada de alguna base en la bureta, y haremos una titulación, como ya conocemos, se hacen las titulaciones, para encontrar el punto de equivalencia donde toda la base neutralizará el ácido, y eso nos va a ayudar a poder determinar la concentración del analito que estamos estudiando en el beaker. Entonces,
Los dos métodos potenciométricos conocidos y utilizados son potenciometría directa, valoración o titulación potenciométrica. Potenciometría directa, entonces, electroindicador, electroreferencia, solución, problema en estudio, introducimos en los electrodos, leemos o medimos y leemos la lectura. No es tan sencillo y rápido como les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque para minimizar errores, antes de hacer esta lectura, vamos a tener que hacer una calibración previa. Pero como para que nos vayamos familiarizando con los conceptos de potenciometría directa y titulación potenciométrica, que es el sistema que vimos recién, electrodo de referencia, electrodo indicador, unidos por el potenciómetro o pHímetro, pero en el sistema introduciremos una bureta con el agente titulante al analito que vamos a estudiar. Y acá sí o sí tiene que estar la presencia de la barrita agitadora magnética. Esto está en un sistema apoyado, este recipiente está en un sistema apoyado con un motorcito que gira y hace girar esta barrita para homogeneizar la solución. Porque en el caso fundamental de una titulación, nosotros vamos a estar agregando un agente externo a este recipiente para ir titulando la solución en el beaker. Entonces, cada vez que cae una gotita del beaker, se tiene que homogeneizar lo más rápido posible para que la lectura que haga el electrodo indicador, que sería este en este caso, sea una lectura de la concentración instantánea que en ese momento, a partir del momento del agregado de cada gota de agente titulante. También una cuestión práctica le voy a decir, procurar de que la barrita magnética o que el recipiente se ubique en la plancha donde va a estar el motorcito que va a mover la barrita, ubicarlo de tal manera que la barrita gire, esto gira sobre su propio eje, la barrita, ubicarla de tal manera que quede de alguna manera alejado a los dos electrodos y que no los golpee porque son sensibles de vidrio y los puede romper la barrita al estar agitándose a una velocidad determinada. Entonces, siempre procuramos que la barrita esté ubicada lo más directo posible a las caídas del agente titulante para que pueda homogeneizar lo más rápido posible la solución y alejada de los electrodos para que no los rompa. Luego les voy acá les presento lo que se llama electrodo combinado de vidrio. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, profe. Bien, profe. Bueno. Chicos, en el libro SCOOP hay 2 capítulos que les aconsejo seguir en base a las filminas que les voy mostrando. Un capítulo es Introducción a la electroquímica analítica y el otro capítulo, ese capítulo les va a servir para refrescar los conceptos de química, de electroquímica. Y el capítulo siguiente son los métodos potenciométricos. Allí pueden reforzar lo que estamos viendo en clase, de acuerdo, guíense por las filminas que les voy compartiendo, y van reforzando con el libro. Obviamente, todas las dudas las vamos a ir evacuando en las próximas clases. Bueno, acá les comparto esta filmina que
como verán dice electrodo combinado de vidrio. Y no sé si ustedes han hecho trabajos prácticos en laboratorio con medida de pH. Si no, los hacíamos siempre nosotras en nuestros trabajos prácticos y que si todo marcha bien, lo vamos a poder hacer para fin de cuatrimestre al práctico, donde vamos a poder ver un electrodo combinado de vidrio, que es lo que se usa comúnmente en cualquier laboratorio. Este es un electrodo combinado de vidrio para lectura de iones hidrógenos o pH. Y en este electrodo, ¿qué tenemos? Tenemos los dos en uno. Es decir, en uno solo tenemos el de referencia externo, o el de referencia, que es el que venimos conversando, más el indicador. Los dos en uno solo. Entonces, comúnmente van a trabajar ustedes con un único electrodo, a no ser que se vayan a trabajar en un laboratorio específico de electroquímica, donde sí o sí van a trabajar con un electrodo referencia y un electrodo indicador particular para el ion que vayan a estudiar y todo lo demás. Si no, si van a tener un electrodo para medir pH en un laboratorio de rutina, el electrodo que van a tener es este, el 2 en 1. En el interior de este electrodo tenemos el electrodo de membrana de vidrio que venimos viendo. Este. El tubo de Pyrex, la membrana de vidrio sensible al pH, el alambrito de plata, cloro de plata que llega hasta el final, y el alambrito externo que nos va a conectar al potenciómetro. Este, que es el de membrana de vidrio indicador, es este que tenemos acá. Que está interior, acá. Todos sus componentes, acá, es lo mismo que veíamos acá. Y el tubito concéntrico y externo a este interior va a ser el de referencia externo, pero que ahora va a estar en este mismo. Y en general, el de referencia externo en el electrodo combinado va a ser uno de plata, cloruro de plata. No, en general no es el de Calomel, sino el de plata, cloro de plata. Entonces, el electrodo de referencia de plata, cloro de plata, que no lo hemos visto esta noche en detalle, que lo vamos a ver al final de la noche o la semana siguiente, consiste simplemente en un alambre de plata que está saturado en su superficie con cloro de plata, sumergido en una solución de cloruro de plata. Entonces, en este caso, tenemos los dos en uno, conectados entre sí, con los alambritos que salen de ambos, el de plata de acá y el de plata de acá, se unen, y esto va al potenciómetro o pHímetro. Otra foto o diagrama del electrodo de membrana de vidrio combinado. Volvemos a tener lo mismo, la membrana del bulbo selectivo para iones hidrógeno, el alambre de plata que llega hasta el final, y el tubo concéntrico externo con el electrodo de plata de referencia externo, y los dos alambritos conectados al pHímetro. Esto que les muestro acá, si ustedes recuerdan en las clases de electroquímica, es la representación esquemática de una celda electroquímica. Particularmente, esta es la representación esquemática de la celda electroquímica para medir la concentración de iones hidrógenos con el electrodo de indicador de iones hidrógeno o para medir el pH. ¿Cómo leemos esto? Esto es importante
ustedes, es importante leerlo, es muy fácil, no sé si lo recordarán, y vamos a empezar a leer. Por ejemplo, este es el electrodo de referencia externo. El electrodo de referencia externo va a estar separado de todo el otro sistema, que va a ser el electrodo de referencia, va a estar separado del electrodo indicador. Entonces tenemos el electrodo de referencia externo, y todo este otro sistema es el electrodo de referencia, electrodo indicador, y la solución en estudio. Electrodo de referencia externo. La solución externa o solución problema, en la cual vamos a determinar la concentración, que tendrá una concentración y o actividad determinada. Estas dobles rayitas perpendiculares indican puente salino. Luego, una rayita perpendicular indica cambio de fase o de concentración. Acá tenemos la solución, problema, que vamos a medir la concentración hidrógeno. Una rayita porque está en contacto esta solución con la membrana de vidrio. De la membrana de vidrio, de la parte del electrodo, la parte inferior del electrodo que ya hemos visto. La membrana de vidrio sensible a los iones hidrógenos. Esta membrana de vidrio es separada por otra rayita, ¿por qué? Porque está del otro lado de la membrana de vidrio, estará en contacto con los iones hidrógeno de la solución interna que tiene el electrodo, propiamente dicho, con su respectiva actividad. Acá está, luego tenemos el electrodo de referencia interno. Recuerden que teníamos, al bulbo llegaba un alambrito de plata, saturado con cloro de plata, y a su vez, acá está el alambrito de plata, saturado con cloro de plata. ¿Por qué otra rayita? Porque también estamos hablando de una sustancia y de otra. Entonces, de esta manera se leen los esquemas de celda. En el capítulo que les acabo de mencionar, Introducción a la Electroquímica Analítica, ustedes pueden ver la lectura de los esquemas de celdas con otros esquemas de celdas diferentes a la membrana de vidrio. Esto lo van a ver en el método potenciométrico, pero en el capítulo anterior de métodos electroquímicos pueden repasar cómo se describe de esta manera, muy didáctico, y se representa de esta manera una celda electroquímica, separando cada una de las soluciones y los contactos entre soluciones y superficies diferentes, ya sean de vidrio o de metales, de alambres, se pueden separar de esta manera y se lee perfectamente. La ecuación de Nernst, creo que les dije que trabaja en condiciones normales de presión y temperatura. En general está calibrado el sistema, el electrodo, para trabajar con la ecuación de Nernst a 25 grados. Por lo tanto, vamos a procurar que la solución con la cual vamos a trabajar esté a temperatura ambiente, es decir, lo más cercano a 25 grados, y si por casualidad a la solución la teníamos guardada en la heladera, esperamos a que tome la temperatura ambiente, o si por casualidad la solución, por algún caso, estaba caliente, esperamos a que tome la temperatura ambiente. O, en todo caso, si nuestro equipo para medir potencial o pH tiene una sonda de temperatura que introducimos acá en el beaker, que el equipo va a medir la temperatura que va a tener la solución en estudio, el equipo automáticamente hace la corrección de temperatura por sí mismo. No todos tienen la sonda de temperatura. Bien.
Acá es lo que yo les explicaba, cómo hacemos para trabajar con potenciometría directa. En general, las lecturas que hacemos con este equipo, o con esta técnica, es medir potencial, y eso nos va a dar una lectura de concentración. Entonces, para que la lectura de potenciometría directa sea lo más certera posible de la solución que estamos midiendo, la solución problema que estamos midiendo, vamos a tener que hacer una calibración que ya, no sé si ustedes verán, venimos trabajando con calibraciones, ¿no? Lo mismo nos pasó cuando quisimos determinar concentración de solución en la técnica de UV, que también tuvimos que trabajar en algo similar a esto. Vamos por ejemplo, tenemos una solución con iones calcio, problema, a la cual queremos determinar su concentración, porque no la conocemos. Para ello, trabajaremos entonces con soluciones de iones calcio, concentraciones valoradas y conocidas, ya sean elaboradas y valoradas previamente en procesos anteriores o adquiridas como testigos, y a cada beaker con cada una de estas concentraciones del ion que vamos a leer, le vamos a leer el potencial, o si fuese, acá es el potencial, porque es iones calcio, el ejemplo que les estoy dando. Si tuviéramos iones hidrógeno, acá en lugar de calcio, serían distintas soluciones de un ácido determinado en distintas concentraciones. Bueno, en este caso, como es de calcio, vamos a medir potencial, los distintos potenciales para cada una de estas concentraciones. Los llevamos al gráfico y establecemos una correlación directa entre potencial y concentración, como ustedes verán. Luego, introducimos el electrodo sensible a iones calcio en la solución de calcio, problema que queremos determinar su concentración, leemos el potencial supongamos que nos dio 20, vamos a este gráfico, tocamos la línea donde corresponda, bajamos y leemos su potencial. Su concentración. Entonces, allí, de esta manera, de manera directa, determinamos la concentración. El otro método que dijimos era potenciometría directa o métodos titulación potenciométrica. Vamos a hacer una titulación. En el beaker tenemos la solución ácida y en la bureta el agente titulante, una solución básica de concentración, obviamente conocida y de referencia valorada, ¿no? Entonces, si en el beaker vamos a tener, si en el beaker tenemos la solución ácida, la primera lectura que va a tomar el electrodo sumergido en la solución del beaker que tiene la solución ácida que queremos determinar su concentración, la primera lectura que me va a dar el electrodo indicador de pH va a ser ácida. Entonces, fíjense que la primera medida es bien ácida acá. A medida que vamos agregando agente titulante, una base, las lecturas de pH van a ir aumentando, se va a ir tornando cada vez más básico la solución. Es decir, a medida que vamos agregando agente titulante básico, vamos a ir neutralizando de a poquito, gotita por gotita, el ácido que tenemos en el beaker. Acá tenemos un salto grande, un escalón grande. En este escalón va a haber un punto de inflexión. Acá, en algún punto de este escalón, habrá un punto de inflexión. Este punto de inflexión donde cambia la pendiente de la curva, desde el inicio hasta la segunda parte de la curva, donde cambia la pendiente,
es lo que le llamamos punto de inflexión o equivalente, donde toda la base, es decir, donde la base que hasta ese momento se agregó, neutraliza a todo el ácido presente en el beaker. Entonces, lo importante acá es determinar cuál es el punto de inflexión en este escalón para saber exactamente qué volumen de gas de base hemos gastado para titular el ácido que tenemos en el beaker. Como el agente titulante es de concentración conocida y acá vamos a conocer qué volumen exacto, sabiendo dónde está el punto de inflexión, qué volumen exacto hemos gastado para titular todo el ácido que tenemos en el beaker, y su concentración es conocida, la del agente titulante, vamos a hacer B por N igual a B por N. Entonces, un B por N de base, calculado de acá, el N ya lo sabemos que su concentración va a ser igual a B por N del ácido que está en el beaker. Volumen del ácido en el beaker lo sabemos porque lo hemos medido al introducirlo en el beaker, y nos queda de incógnita la N, y así determinamos la concentración del ácido en el beaker. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver acá cómo hacemos para determinar ese punto de inflexión, que es clave para determinar el volumen de agente titulante gastado, que va a ser el gastado para neutralizar todo el ácido que tenemos en el beaker. Entonces, tendremos una columna donde vamos leyendo todo el agente titulante que vamos agregando, que es este que tenemos acá. Y en la otra columna tenemos el pH que vamos leyendo en el pHímetro o potenciómetro de la lectura acá. Que va en ordenadas. Entonces, acá lo que leemos de la bureta, que vamos soltando al beaker, y acá es lo que lee el electrodo que está sumergido en el beaker, y lo leemos en la pantallita del pHímetro. Así, con estas dos columnas, confeccionamos esta curva. De esa manera. Pero, para determinar este punto de inflexión o equivalente, donde toda la base neutralizó el ácido, o la base acá neutralizó el ácido, está por acá, queremos saberlo exactamente, ¿cómo lo calculamos? Bueno, haciendo la primera derivada de esta curva. ¿Cómo es la primera derivada? Yo se los explico acá, ustedes van a emplear la herramienta que les parezca más acorde. Pero la primera derivada, así muy básicamente, también la podemos calcular haciendo los deltas de volumen y los deltas respectivos de lecturas de pH. Y así vamos graficando una nueva lectura con dos nuevas columnas para delta pH, delta volumen. A eso le vamos a llamar primera derivada. Y la primera derivada nos va a ayudar, la primera derivada será este gráfico, donde tendremos en ordenadas el delta pH, delta volumen, que sacamos del primer par de columnas, siempre frente al volumen gastado titulante. Entonces, sobre la curva original de titulación, que era la azul, la primera derivada va a tener una forma de este tipo, que es la roja. Donde tenemos el mínimo de la primera derivada, bajamos a las abscisas, que es el volumen de agente titulado gastado, que, si ustedes ven, corresponde más o menos acá, al punto de inflexión o punto equivalente, y allí tenemos una lectura de
del volumen exacto gastado de agente titulante para hacer luego B por N igual a B por N. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esto lo van a hacer en el trabajo práctico también. Lo van a resolver con un sole primero y después, si vamos al laboratorio, también. Hay una segunda opción también, que a partir de la primera derivada podemos calcular la segunda derivada. Y la segunda derivada proviene de volver a hacer los deltas del delta pH, delta volumen de la primera derivada, frente también a los volúmenes correspondientes de titulante. Y tiene donde la curva roja es la segunda derivada. Donde la curva roja se hace igual a 0, allí sería el punto de inflexión en la curva azul, que es la curva de titulación originaria. Bien. ¿Qué hora tenemos? Vamos a ver, déjenme ver. Ya vamos a terminar, chicos. La clase de hoy. Vamos a tener en cuenta cuestiones como errores en esta técnica. Podemos encontrarnos con lo que se denomina error alcalino. Error alcalino es cuando supongamos que estamos en el sistema de titulación, en el beaker ácido, en la bureta base. Y obtenemos esta curva. ¿Sí? Comenzamos a tener error alcalino cuando en el electrodo de membrana de vidrio para medir pH, ya empezamos a leer pHs superiores a 9, ya comenzamos a tener una zona de pHs superiores a 9, ya bastante básicos, donde no sé si ustedes recordarán que en la membrana de vidrio habíamos dicho que sucedía un intercambio de los iones sodios que tenía el vidrio Corning, de la membrana sensible a los iones hidrógenos, por iones hidrógenos de las soluciones, tanto problemas o externa como interna del electrodo. Pero cuando ya llegamos, si estamos en una titulación donde vamos agregando agente básico como titulante, por ejemplo, hidróxido de sodio, estamos en el beaker de la solución, o sea, la solución externa, agregando sodios, 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 sodios. Si además ya hemos pasado el punto equivalente para completar bien la curva, ¿por qué nos interesa completar bien la curva? Para tenerla bien al escalón completo y poder determinar el punto de equivalencia. Entonces, para completar bien la curva, nos conviene seguir la titulación a pHs más o menos básicos, bastante básicos, digamos. Pero en la membrana de vidrio comienza a detectar ya a pH superiores a 9, al haber tantos sodios presentes en el beaker, comienza a detectar iones sodio. No solamente iones hidrógeno, sino iones sodio. Entonces, bueno, en general, los puntos equivalentes, por supuesto que están por debajo de pH 9, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que si estamos en soluciones para medir pH y de pronto estamos en soluciones muy, muy básicas, vamos a estar incurriendo en algún error en la lectura. Y también tenemos errores a pH muy, muy ácidos, por debajo de 0.5 más o menos. Tenemos lecturas de ácidos muy, muy fuertes, lecturas muy ácidas, con lo cual la lectura comienza a ser bastante caótica. Cuando ustedes miren la pantalla del pHímetro, no van a encontrarse que la lectura del display del pHímetro
va a ser caótica y va a estar constantemente cambiando de un número a otro, nosotros lo que vamos, para poder hacer este gráfico, necesitamos que la lectura en el pHímetro sea estable. Cuando se estabilizó la lectura en el pHímetro, recién hacemos la toma de la medición del valor del pH y conformamos la tablita y después la gráfica. Pero en las zonas muy, muy ácidas, la lectura no se estabiliza porque también es extremadamente sensible a pHs muy ácidos. Estos son errores muy clásicos en este tipo de electrodo, el electrodo de membrana de vidrio para hidrógeno, iones hidrógenos. Otra precaución a tener es como una cuestión práctica. Les había dicho que las paredes de los electrodos, en general, estos tubos son de vidrio fuerte, pero la membrana es muy sensible. Entonces, como ya les dije anteriormente, que no golpearla con las paredes del beaker o con la base del beaker, que la barrita no la golpee, porque si no puede tener una fisurita y ya se rompe, pierde líquido interno y ya no cumple su función. No hay que tocarlas con las manos, para no dejarle grasitud de las manos, por ejemplo. Esta membrana tiene que estar constantemente almacenada cuando no se usa, el electrodo en realidad tiene que estar almacenado cuando no se usa en una solución de guardado, es decir, siempre debe estar hidratado. Es decir, las paredes externas de la membrana deben estar siempre hidratadas, porque de lo contrario, si se seca, por ejemplo, que hemos guardado el electrodo en un recipiente y de pronto no nos dimos cuenta, alguien sin querer en el laboratorio tiró el recipiente que estaba en la mesada y no se dio cuenta de volver a rellenarlo con el líquido, se secaron las paredes externas y deja de funcionar el electrodo. Después no lo podemos hacer andar más, salvo que le hagamos un tratamiento intenso, que a veces suelen resultar o no con ácidos muy, muy potentes. Si no, si pasa mucho tiempo sin solución húmeda de guardado, sin estar sumergido en una solución de guardado, que hasta puede ser agua destilada también, ese se secó y lo perdemos. No tocarlo con las manos y, por ejemplo, si lo vamos a sacar y vamos a estar midiendo distintos beakers, distintas soluciones, por ejemplo, para el caso de que queramos hacer una potenciometría directa, el caso de una potenciometría directa, para hacer este gráfico de calibración, cuando lo saquemos de un beaker para medir una solución y pasar a otro beaker para medir otra solución, siempre lo lavamos con agua destilada y lo secamos muy suavecito con papel tisú, y recién lo sumergimos a otro beaker con otra solución, para evitar contaminar una solución con otra. Así como recaudos a comentarles. Y por último, que no lo tengo acá, qué raro, es decirle que antes de usar los electrodos, es muy importante, antes de usar los electrodos, todos, pero particularmente este, que es el que estamos viendo hoy, hay que calibrarlos con soluciones buffers. Entonces, ¿qué significa esto? Si lo calibramos, nos vamos a asegurar que las lecturas que vaya tomando sean las más correctas posibles. Entonces, a ver, si lo vamos a introducir el electrodo en una solución ácida, la calibración será de la siguiente manera.
primero lo calibramos con buffer de pH 7, lo sacamos, una vez que lo tenemos un ratito sumergido en un beaker con buffer de pH 7, que es una solución valorada y estable a ese pH, el pHímetro, el lector del pHímetro, lee 7, y si no lee 7, vamos ajustando con un sistema de calibración que tiene el equipito, lo llevamos para que lea 7, lo sacamos del buffer 7, lo enjuagamos como les mencioné, lo secamos, y después lo llevamos a un pH de 4 o 5, es decir, un pH ácido, a un buffer de pH ácido. Esperamos que lea el lector el pH de la solución buffer en la cual lo hemos sumergido. Cuando sea estable esa lectura, lo sacamos, lo enjuagamos y lo volvemos a secar nuevamente. Recién lo sumergimos después de esa calibración a la solución problema que vamos a medir. En el caso de que vayamos a medir en el beaker, tengamos solución básica y el agente titulante sea un ácido, la calibración será al revés entonces. Lo sumergimos en pH 7, primero, como en el caso anterior, pero la segunda solución buffer será un buffer de pH más bien básico, entre 8 y 9. Y recién después de eso se introduce en el beaker donde estará la solución problema. Así es como en la práctica se calibran los electrodos antes de llevarlo a la experiencia propiamente dicha. De esa manera nos aseguramos que las lecturas sean lo más correctas posible. Y, ¿qué tenemos acá? Como ventajas de la titulación potenciométrica, esto es clave, chicos, claves, claves, claves. Recuerden ustedes que las titulaciones volumétricas convencionales, como habrán visto en química analítica, las titulaciones colorimétricas, es decir, utilizando un indicador coloreado y que cambie de color en el punto de equivalencia. O sea, acá en el punto de equivalencia o punto de inflexión que nosotros calculamos con la primera derivada o la segunda derivada, como les mostré, ese punto de equivalencia es el que en la volumetría clásica, con un indicador coloreado, cambia de color acá. Y es lo mismo que determinamos con el indicador coloreado. Pero ¿qué pasa? Que si estamos con una solución turbia, opaca, o coloridas, que se nos hace imposible utilizar un indicador coloreado, este método es adecuado para utilizarla en esas ocasiones. También es una técnica que nos permite determinar si tenemos más de un ion presente. Por ejemplo, en el caso de un ácido que tenga 2 o 3 protones titulables, vamos a tener 2 o 3 escalones, dependiendo del tipo de ácido. Podemos determinar mezclas de especies, es aplicable a soluciones muy diluidas, muy utilizado para ácidos con base, titulación ácido-base. El punto final es muy próximo al punto equivalente. ¿Saben cuál es la diferencia entre el punto final y el punto equivalente? El punto de equivalencia es teórico y el punto final es cuando detectamos un cambio físico. Perfecto, muy bien. Bien. Acá les he puesto algunos datos que ustedes pueden llegar a leer en algún lado, pero bueno, requiere un tiempo mayor de análisis, no lo creo porque una titulación coloreada también lleva su tiempo. El equipamiento especial, nada del otro mundo, un electrodo, 2 electrodos, uno combinado, uno de referencia y uno indicador, y un medidor de potenciómetro o pHímetro. Y mayor costo, ¿por qué?
por el equipo, que tampoco es gran cosa el aparatito. ¿Mm? Y acá algunos ejemplos en los que se puede utilizar técnicas potenciométricas. En general, se pueden evaluar muestras en estado líquidas, gaseosas, y también ya acá tenemos que ir, dependiendo qué es lo que querramos analizar, a electrodos específicos, indicadores específicos para los iones que querramos visualizar. Ya acá no sería para el caso del ion hidrógeno, ¿cierto? Y si también queremos determinar algún sólido que lo podamos diluir en un solvente determinado, también podemos ver algún sólido que cumpla, alguna sustancia sólida que cumple los requisitos, ¿no? De que pueda ser disuelta, ya sea en agua. Bien. Bueno, eso es lo que les estoy diciendo. Y ya acá terminamos la clase de hoy.